Hola amigos, por fin está aquí el Golf R. Habíamos probado el GTI, el Club Sport y nos faltaba el R. Bueno, yo ya lo había probado antes y había probado el coche con unos neumáticos y lo había medido aquí y había hecho la vuelta rápida. Y ahora hemos hecho lo mismo con otros neumáticos. Vamos a ver qué diferencia hay entre unos y otros, qué tiempo hace, cuánto corre y todo lo demás. El Golf R posiblemente sea el Golf más especial, digamos, ese es el que se sale un poquito más de la norma de lo que es un Golf. Tenemos la gama deportiva, empieza en el GTI, luego está el GTI Club Sport y luego por encima se sitúa el R. Aunque os digo, en la presentación del Golf R6, un ingeniero de Volkswagen me contó que para ellos era mucho más dinámico el GTI que el R, querían que fuese un coche muy rápido, pero que el más, digamos, más agresivo de reglajes tenía que ser el GTI. El Golf R inició su andadura en 2002 con el mítico R32, que fue un Golf que vino y rompió todos los esquemas, porque traía la tracción total, con el diferencial Haldex trasero, traía el motor de 6 cilindros en V estrecha, un 3200 atmosférico, y ese coche marcó un poco la diferencia. Es un coche muy buscado, muy deseado, un coche que cualquier día vemos en Solauto, en la web de nuestro patrocinador. Ya sabéis, un sitio de compra y venta de coches entre particulares en formato subasta muy interesante. Abajo tenéis el enlace, no os lo perdáis. Os decía que empezó todo con el R32, que eso además fue un coche que hizo el departamento de Motorsport de Volkswagen. Ha habido 8 generaciones de Golf, pero solamente 5, las 5 últimas, han tenido al Golf R. En la sexta se abandonó el motor de 6 cilindros y se metió el motor de 4 cilindros ya con turbo, que ha ido evolucionando hasta llegar a este motor que tenemos aquí dentro. Aquí vamos a por el Golf más potente de la historia, pero claro, es el Golf más potente de la historia de producción, porque aquí viene el abuelo Cebolleta. Yo probé sobre la base del Golf 5, se hizo un W12, le metieron el motor de 12 cilindros en W, que es así, le metieron ese motor en la parte trasera y hicieron ahí un engendro. Se hizo para celebrar el 25 aniversario de la historia del Golf y bueno, funcionaba. Yo lo probé en la revista Autopista, cuando hicimos también un especial, muy bonito por cierto, si lo podéis leer, tiene que estar por ahí ya, claro, hace muchos años, pero si lo podéis leer es muy interesante. El resumen es que aquel coche corría, empujaba, os podéis imaginar el par que tenía eso, pero claro, luego de comportamiento, pues era un prototipo, vamos a dejarlo ahí. Este mismo motor se comparte con el GTI y el GTI Club Sport. Se trata del EA888 en versión Evo 4, es una evolución del que se usó en la actualización de la segunda generación de Golf 7. Es de inyección directa con turbo de geometría fija, aunque en este caso el turbo es un Continental, igual que en el Club Sport. Cuenta con sistema de recirculación de gases de escape refrigerado por agua integrado en la culata, todo hacia el turbo. Tiene 320 caballos, como veis en la ficha, el Golf GTI tiene 245, el Club Sport tiene 300 y este tiene 320 caballos. Una particularidad es que recomiendan gasolina 98, ojo, eso es importante, ¿eh? Gasolina 98. El Club Sport también recomendaba la 98, aunque pueden funcionar con 95, si quieres sacar sus máximas prestaciones y que el motor sufra menos, tienes que ponerle la 98. La caja de cambios es obligada, es el DSG de 7 velocidades. Y el reparto de tracción os lo voy a contar al lado de mi amiga La Rueda, porque yo creo que hay mucha amiga que contar. Venid conmigo.
Básicamente, todo el chasis, la puesta a punto y todos los componentes que tiene son prácticamente los mismos que los del GTI Club Sport. Cambian algunas cosas, tarado de amortiguadores, muelles y demás, porque al final no es lo mismo poner a punto un chasis para una tracción delantera con autoblocante que para un coche de tracción total con un diferencial como el que os voy a contar en el tren trasero y con un reparto como el que tiene. Comparte con el Club Sport los frenos 357 milímetros de diámetro, el disco, que es perforado como estáis viendo. ¿Qué espesor tiene, Nacho? 34. Y 34 de espesor. Las pinzas de doble pistón, que como veis van personalizadas aquí en el caso del R. Con respecto al anterior R, al 7, es un 10% más duro en temas de suspensión y rigidez de estabilizadoras. Y con respecto al actual GTI Club Sport, es 5 milímetros más bajo de altura de carrocería, que son 5 milímetros que a su vez el Club Sport es 10 milímetros más bajo que el GTI, y el GTI es 30 milímetros más bajo que un Golf convencional. Con lo cual, ya veis que, hombre, no vamos a rastras, pero vamos bien. Los soportes de las pinzas de freno ahorran 600 gramos de peso porque son de aluminio, pero eso también los comparte con el GTI Club Sport. El diferencial, a ver, el reparto de tracción. El Club Sport lleva aquí un diferencial, el VAQ, ¿vale? Os he hablado mucho, os lo he contado en todas las pruebas prácticamente de Cupra y de Volkswagen, cómo funciona. Pero aquí, en el R, el diferencial delantero está abierto. Se controla con el XDS, que es un diferencial autoblocante, una emulación de un autoblocante, es decir, que el coche frena la rueda selectivamente. Funciona bien, pero claro, no es igual que un diferencial autoblocante, pero es que no lo necesita, porque ahora veremos que si tuviese aquí un autoblocante complicaría muchísimo la conducción. Vamos al tren trasero, yo os cuento. Por cierto, no os he hablado de los neumáticos. Para esta prueba tenemos los Bridgestone Potenza S005, medida 235/35/19. Yo he probado esta misma unidad con los Bridgestone Potenza Sport, en idéntica medida y con idéntica llanta, que por cierto, esta es opcional, de 19 pulgadas y es forjada. Aquí podemos ver que, bueno, el disco es ventilado pero no perforado como los delanteros, la pinza monopistón también pintada en azul y seguimos teniendo la misma medida de neumático. Esto lo digo porque el Audi RS3, acordaros, tenía distinta medida de neumático delante y detrás, tenía más ancho delante. Este realmente no lo necesita. Las llantas, creo que nos he dicho que al ser forjadas pesan 2 kilos menos por llanta, que eso es un tema muy interesante. A ver, el diferencial sigue siendo el Haldex de toda la vida, obviamente de su última evolución, al que le han añadido 2 paquetes de embragues, uno en cada rueda. Entonces, con esos paquetes de embragues lo que hace es que puede llegar a, digamos, puede llegar a bloquear el eje, a que tengan el mismo par las 2 ruedas, o que solo lo tenga una o lo tenga la otra. Con eso se puede hacer cosas muy interesantes, como que el coche tenga el modo drift. El modo drift es una cosa súper útil. ¿Sabéis para qué sirve el modo drift? Nacho, explícales para qué sirve el modo drift. Bueno, ¿qué tal? ¿Me pones unas hamburguesitas y un solomillito, por favor? Por supuesto. Oye, por cierto, ¿sabes que mi coche tiene modo drift? ¿Lo veis? Esa es una de las aplicaciones del modo drift. Tú puedes poner en este coche el paquete R Performance. Con el paquete R Performance te viene la suspensión de dureza variable, adaptativa. Y es muy interesante ese paquete. Además aumenta la velocidad de 250 a 270 km por hora, aumenta el límite de la velocidad. Y además veremos en la pantalla del coche que añade dos modos nuevos, que es el modo Drift que os he dicho y el modo Special, que es el modo Nürburgring. Luego, mira, os lo voy a contar.
Vamos a ver cómo va el coche fuera en la calle y ahí os cuento lo que hace el modo Nürburgring. Hay tantas similitudes entre el Golf R, el Golf GTI, el GTI Club Sport, el Golf híbrido, el eléctrico, el diésel. Al final te montas en uno y a ver, vamos a... No me malinterpretéis, pero van todos igual, van todos igual. Eso es intencionado. O sea, tú llevas este coche tranquilo y no te crees que llevas un Golf R con 320 caballos, con suspensión que dura, con un diferencial atrás súper cañero. No sé, yo me siento aquí, voy ahora a 50 km por hora en una curva de una carretera de 90. No os enfadéis por eso. Y voy tan bien, o sea, voy, no sé, lo notas, no va duro, no sientes como, no sé, te montas en un Hyundai, un N, y lo sientes todo muchísimo, pero aquí no sientes esas cosas. A ver, el acceso es bueno, los asientos estos son una maravilla en cuanto a sujeción. No tiene reglaje longitudinal, pero bueno, ya la banqueta es suficientemente grande. Son opcionales, estos asientos son opcionales. De serie trae unos muy chulos, que a mí me gustan mucho, que son de mezcla de tela y piel vuelta, y con la R aquí, bueno, como estos, también con el reposacabezas integrado. A mí esos asientos me gustan. La diferencia es que estos, que son unos 3.000 euros, estos asientos son en piel y además van calefactados y ventilados, que eso no está nada mal en verano, que vivimos en el país del sol, acordaros, eso no está nada mal en verano, el llevar los asientos con la espalda fresquita. Tienes un buen volante con los botones estos que son, no sé cómo describirlos, son ápticos, no llegan a ser ápticos porque al final hay botón físico. Bueno, el caso es que lo que les pasa es que está muy cerca. Esto es una anécdota. En la vuelta rápida he acabado la vuelta rápida con la calefacción del volante nivel 3 y tuve que abortar una de las vueltas porque desde aquí hay un botón R, que ahora os enseñaré. Hay un botón R que le doy con esto y me pasaba del modo Race al modo Comfort. Entonces, claro, el coche de repente corría menos. ¿En la calle eso te va a pasar? No creo, pero sí que está muy cerca. Las levas tienen buen acceso, el volante está bien con sus costuras, no es redondo del todo, pero bueno, no es tampoco tan achatado como para que le echemos una bronca a Volkswagen. La postura de conducción es buena, la visibilidad es buena, por retrovisores, tal, la cámara es buena, esta pantalla tiene muy buena definición. Lo que no tiene esta pantalla es velocidad, no tiene velocidad. Una vez que ya se ha arrancado el coche, lo he contado en todos los coches del grupo Volkswagen, les pasa lo mismo. Estas pantallas son un poquito lentas y hay que criticar que hay muy pocos botones fuera de las pantallas, fuera de la pantalla. Aquí hay uno de asistentes, otro del climatizador, el del parking y el de los modos de conducción. Dejas aquí la temperatura y el volumen, que también lo puedes manejar aquí. Bueno, yo habría hecho de menos un poco más de botones físicos. Tienes el mismo espacio que el resto de los Golf y 375 litros de maletero, el espacio está bien. Y el comportamiento, ¿qué es lo que nos interesa? Tenemos distintos modos de conducción. En ciudad vas bien, vas como en cualquier otro Golf, lo mueves igual. Carretera, pues la suspensión de dureza variable ayuda mucho, porque si vas con suspensión blanda el coche ya va muy bien y puedes hacer unos viajes a ritmos altos y no te cansa este coche. Tienes distintos modos de conducción, que son el Comfort, el Sport, el Race, que se pone en modo cañero, y luego tiene el modo Drift y el modo Special, que está adaptado a Nürburgring. No es más rápido el modo Special que el modo Race. Adapta la suspensión a los cambios de rasante que hay en Nürburgring, los baches, los pianos. Entonces, bueno, este modo es solo para ir al ring, para el resto no te sirve de nada. Es mejor llevar el modo Race. Los puedes tocar a través del botón R que tienes aquí en el volante. También los puedes cambiar ahí. Bueno, sí, la verdad es que me parece interesantísimo lo que me estás contando de tu madre, pero bueno, cambiando un poquito así de tema, vamos a ser importante. ¿Sabes que mi coche tiene modo Drift?
En rápidas autopistas este coche corre muchísimo, como veremos ahora, y en zonas de tramos de curvas, pues es hasta divertido, puede ir a un ritmo rapidísimo. Este es el típico coche que aún al conductor le hace buen conductor, porque te ayuda, es fácil de llevar rápido. Ya el llevarlo al límite es otra cosa, porque pasa del subviraje al sobreviraje a una velocidad pasmosa, y eso lo veremos ahora en el circuito cómo se mueve, que se mueve, y además se mueve bien. A mí me gusta. Ahora veo el Club Sport un puntito más radical que este coche, lo veo un punto más radical de todo, de geometrías, de cómo entra la dirección, tal, pero al final aquella frase de un Golf es un Golf, pues ala, un Golf es un Golf siempre, son todos iguales, pero cada uno con su picante. Eso sí, con el Akrapovic ya habéis visto cómo suena. Pues vamos a ver lo que corre. Mira, os vuelvo a poner la tabla con digamos, todos los compactos del mercado, incluyo el M240i, todas las aceleraciones que hemos hecho, para que veáis. Está ordenada por los 1000 metros, ¿vale? 25.67 ha hecho en los 1000 metros. Si os fijáis, casi un segundo más lento que el Club Sport. ¿Por qué? Pues si os fijasteis en la tabla que os puse antes de los motores, ahí había una línea, que os la vuelvo a poner aquí, que es la relación peso-potencia, que es la relación que hay entre lo que pesa el coche y la potencia que tiene. Y la relación peso-potencia del GTI Club Sport es 4,87 y la del Golf R es 4,84. Por eso, no os extrañe que corran prácticamente lo mismo. Incluso el GTI es más rápido porque al final tiene menos pérdidas por rozamiento. Y además luego en la vuelta rápida os voy a enseñar una cosa muy curiosa sobre las diferencias de velocidad de un coche y otro. No estoy diciendo que el Club Sport sea mejor coche que este, no porque haga unas mediciones un coche es mejor que otro. Luego hablamos de este tema. 25,6 los 1000 metros, 1,96 comparar con el resto de los coches que hay probados, en el 0,50, eso nos indica la capacidad de tracción que tiene el coche, 1,96, fijaros que es de las más bajas, en la línea de, pues mira, 1,95 hizo el Cupra León ST de 310 caballos, con un sistema de tracción muy parecido, pero sin el diferencial, o sea, sin el torque vectoring este que tiene, el control selectivo de par. He dejado el Cupra Formentor VZ5 también para que veáis que lleva el mismo sistema que este, pues lo que ha hecho, un 81, o sea, el coche tracciona muy bien, eso indica que el coche tracciona muy bien, y en la medición del 80-120, que es, digamos, a mí es la que más me gusta de todas. Este coche ha hecho, a ver, 4,73, no, espérate, ¿dónde está? Oh, que está aquí al final, perdonad. Ha hecho 2,83, ya decía yo que era muy alto, 2,83. Bueno, pues mirad el resto de lo que ha hecho, y veréis que prácticamente ha clavado la misma del Golf GTI Club Sport. El coche es rápido, o sea, aunque aquí veáis una décima o incluso un segundo de diferencia, son coches muy rápidos, es que ya 320 caballos dan para mucho, y no le pongo ninguna pega a lo que corre, ninguna, aunque veamos un GTI Club Sport más rápido, no le pongo una pega, aunque veamos un Hyundai 30N más rápido con menos potencia, también es mucho más ligero, no le pongo ninguna pega, de verdad. Vamos a la vuelta rápida, vamos a ver, aquí yo, esta misma unidad, ya os dije, ya os he dicho que la hice con los Potenza Sport, ¿vale? Os lo voy a decir ya. A ver, con los Potenza Sport rodé en 1.24.27. 1.24.27. Luego veremos, luego analizamos los tiempos. Vamos a ver qué ha hecho este mismo coche con los Potenza, los S005. He intentado averiguar qué diferencia había entre un neumático y otro, y no lo he conseguido, Entonces, en vez de hablar de la técnica del neumático, os voy a hablar del resultado.
Vamos a ver la vuelta rápida con el Brightstone Potenza, el S005. Oh, qué bien ha entrado ahí. ¿Qué me ha pasado? Va deslizando de las 4. Se cambia en individual. He tocado con el volante el botón R y se ha cambiado. Supira, se agarra atrás, supira. Tracciona. A ver, 25.4 con este neumático. Fue más rápido con el Potenza Sport. Bueno, yo creo que es normal, ese neumático en teoría es más deportivo que con este. Se nota cuando diferencias de neumático. Se nota cuando apoyas el coche, que con este neumático va como deslizando de las 4 ruedas, y en cambio con el otro se sujetaba un poquito más, como, ¿sabes? Como más agarre transversal. Pero estoy contento con la vuelta que ha hecho. Frena muy bien, aunque le falta un poquito de rodaje. O sea, notas que tiene la mordiente, pero que no, o sea, que como que empieza a morder bien, pero como que le cuesta un poco. Yo creo que necesita un rodaje de discos y frenaría un poquito mejor, y podríamos bajar un poquito el tiempo. He hecho la vuelta rápida con todos los parciales rápidos, luego no hay más tiempo que sacar aquí. El cambio, me habréis visto en mitad de la vuelta, y si no echáis para atrás y lo analizáis, que a veces estoy girando y saco una mano para buscar la leva y cambiar, porque
esto lo hace bien, el coche tú sales, estás acelerando, entonces claro, está perdiendo tracción de las 4 ruedas, o sea, hay par en las 4 ruedas, y el coche está saliendo como deslizando y tal, y claro, te pide cambiar una marcha, y si en ese momento no le cambias la marcha, pierdes mucho tiempo. Entonces ahí, por eso me veis buscar. El motor sublime, este motor ya lo he dicho todo de este motor, me parece magnífico. A los frenos le faltan un poquito en esta unidad, dirección está muy bien, hay mucho comportamiento neutro. Comparado con el Club Sport es más, como más radical a la hora de girar, y este es más, se va de las 4 ruedas siempre. Obviamente si le metes mucha dirección y mucho gas, se va a ir de morro, pero llega un momento que empieza a pasar más tracción atrás y te ayuda redondeando. No, la puesta a punto, o sea, para mí este es el mejor Golf R de la historia. Glamour aparte, de la primera generación, este es el mejor Golf R de la historia. Dinámicamente, bueno, yo diría casi que el mejor Golf. Dinámicamente está muy bien puesto a punto. Le notas que va trabajando el chasis y que va haciendo cosas interesantes. Ay, y tenemos un modo drift que habrá que probar, pero eso es solo para las tomas derrapando. No le sacamos tiempo a eso, es machacar ruedas y no sale el tiempo con eso. Seguimos. Pues sí, 1.25-44, más lento. Es lógico, vale, debe ser un neumático que la diferencia se nota, y se nota, analizando aquí ahora en la telemetría, se nota también diferencia, hay distintos Gs laterales, se nota que tiene distinto grip, tanto, mira, un detalle curioso que os he dicho en la vuelta, que los discos nos hemos puesto a rodarlos porque venían nuevos, y ahora aquí viendo los datos, he visto que ha frenado prácticamente lo mismo. Hay una pequeña diferencia de Gs al inicio, de Gs longitudinales al inicio de la frenada, lo que nos indica que tiene un poquito menos de grip que el otro neumático, que el Bridgestone Potenza Sport. Entonces ahora vamos a analizar los tiempos. A ver, esta tabla es con respecto a los compactos, ¿vale? Los compactos que hemos probado. Vemos que el Potenza Sport hizo 1.24-27. Pues para que veáis un poco, pues dónde está. Mira, clavó el tiempo al Hyundai 30N automático. Con el neumático que lo acabamos de probar, 25-44. Lógica diferencia de tiempo por un neumático. Lo veo perfecto. Si miráis el Golf R de 2018, el Golf 7R, hizo 1.25-96. No tengo apuntado el neumático porque es que no me acuerdo con qué neumático venía. Veis la evolución de 25.96 a 24.2 o a 25.4. Yo creo que la diferencia es buena. Yo creo que por cómo esto, yo creo que es que este tiempo que hizo lo hizo con un buen neumático, pero bueno, la diferencia la veo lógica, la veo razonable y la veo bien. De nuevo, os digo que hay coches aquí que dices, joder, como un Golf R no es más rápido que un i30N en este circuito. Si luego salimos fuera a un circuito mucho más rápido, probablemente sea un coche más rápido. De verdad, yo conduciendo el coche y dándome las vueltas, lo he disfrutado. Es un coche que lo he disfrutado, me gusta cómo gira, me gusta cómo entra, cómo sale derrapando lo justo, sin excesos. El RS3, por ejemplo, salía derrapando demasiado, o sea, derrapaba demasiado, pero claro, ahí hay otro motor. Digamos que tiene un equilibrio muy bueno y te hace muy buen conductor, o sea, te hace ser mejor conductor de lo que eres. Mirad en esta pantalla qué cosas más curiosas. Aquí tenéis, esto es una aceleración, aquí sale el coche de una curva en la que es necesaria mucha tracción, acelera, por eso veis las líneas verticales, y esta especie de curva que veis aquí es la curva rápida, ¿vale? Ahí pierde velocidad porque es una curva rápida. Bueno, pues fijaros qué detalle, la línea verde es el GTI Club Sport, y en cambio las otras dos es el R con los dos neumáticos distintos.
Si os fijáis, a la salida de la curva, el GTI sale a 70,6 km por hora. En cambio, el R sale a 76, sale más rápido. ¿Por qué? Porque ha traccionado mejor. Pero claro, llega la curva, que es una curva larga en apoyo, y luego se cierra un poquito. Y en el momento que se cierra un poquito, ahí veis cómo los dos R pierden más velocidad que el GTI Club Sport. Ahí, en ese punto, se distancia para luego llegar a la frenada. Habiendo salido más lento de la curva anterior, el Club Sport llega a 158 y en cambio los otros llegan a 151 y 152 respectivamente. Con esto, lo que quiero que veáis es que no todo es potencia, también es ligereza, es cuestión de puesto a punto de chasis. El GTI Club Sport es más agresivo a la hora de moverse, y eso le permite pasar más rápido, pero también hay que conducirlo un poquito más. Este pasa más aplomado, pero también pasa un poquito más lento. El sistema de tracción, en algunos momentos, en este y en todos los coches de tracción total, se convierte en un lastre. Ahora, si esto mismo lo hiciésemos en lluvia, me gustaría ver la velocidad de paso del Club Sport y la velocidad de paso de este, que seguro que este sería mucho más alta. A ver, resumen. El coche me ha gustado. Ahora os vais yendo todos los vídeos hacia atrás y buscáis un coche que no me haya gustado y no lo vais a encontrar. El coche me ha gustado, y me ha gustado mucho. A Nachete le ha gustado mucho porque dice que hace drift. Venga, Nacho, enseñales cómo hace drift. ¿Veis? Tiene modo drift. El modo drift, después de toda esta broma que hemos hecho, además de para fardar, también sirve para derrapar un poquito. De verdad es algo que yo veo inútil. ¿Por qué? Pues porque hacer que drift en un coche de tracción total, que además es naturalmente tracción delantera, como es el caso de estos coches, es más una apuesta de marketing que una necesidad real. Si tú quieres driftear, cómprate un coche de propulsión y drifteas y lo pones todo lo duro que puedas y haces un coche para driftear. Pero realmente con esto no lo vas a hacer. Es que muy pocas. Dejadme en los comentarios a ver quién se ha comprado este coche y cuántas veces ha hecho el modo drift. Es como en Launch Control, ¿cuántas veces lo haces? Pues una o ninguna. ¿Por ququé? Porque son cosas que no hacen falta. La conclusión, os digo que es un coche que me ha gustado. Me ha gustado cómo se comporta, me ha gustado la facilidad, os lo he dicho en el onboard. No sé, parece que llevas un Golf diésel, un Golf eléctrico, o no sabes lo que llevas. ¿Por qué? Porque todos, digamos, te transmiten esa facilidad, pero esa facilidad te la transmite hasta un ritmo de velocidad muy alto, y esa es la magia del Golf R. La magia del Golf R y su sonido. Os he enseñado cómo suenan los escapes. Mira, escuchad. Escapes a Krapovic. Este coche lleva el extra de los escapes a Krapovic, que es un extra, ahora no me acuerdo cuánto costaba, Nacho, ¿eran 3.000 euros? 3.000 euros más o menos es lo que cuestan los escapes a Krapovic de titanio. Escuchad cómo suenan. ¿Qué? ¿Os ha gustado? Bueno, pues ahora vais a escuchar cómo suenan en movimiento y además vais a ver la tabla entera de tiempos para que veáis dónde está este coche comparado con el resto. Acordaros que vendemos unas camisetas muy chulas y hemos sacado una colección que debéis ver. Ya habéis visto la del GR Yaris y vienen una colección de los coches que a Nacho y a mí nos gustan, que os los vamos a hacer todos en camiseta. Ya veréis qué chula está. Solauto, ahí tenéis la web de Solauto y nada, os esperamos en el siguiente vídeo. Vamos a... No me dejan. Pablo, no digo qué vídeo hacemos después, ¿no? No lo cuento, no lo cuento. Tendréis que esperar y verlo, pero también os va a gustar. Adiós. Hola chicos, ¿sabéis que el coche que tengo ahora, el Golf R, tiene modo drift?